Aleluya, gloria a Dios. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Qué gusto, hermanos, estar entre ustedes. Pensaba mientras el pastor hacía estas palabras introductorias que tengo que coordinar con él el hecho de que queremos presentar a Antoine André aquí. Es algo que Jeremías y yo hemos meditado hace tiempo. Lo vamos a hacer obviamente en nuestra iglesia madre, pero queremos también hacerlo aquí. Ciertamente me uno a lo que el pastor menciona. Yo siento a Buenavista como familia. Siempre disfruto demasiado estar entre ustedes. El año pasado, me parece que fue para el mes de febrero, estuve en un evento de mujeres. Ya yo sabía que estaba embarazada, tenía un mes, pero estaba calladita, no podía todavía decirlo. Y ese día fue espectacular, gocé muchísimo con las mujeres. Así que es un gusto inmenso estar con ustedes en el día de hoy. Decía en el primer servicio que hace aproximadamente un mes, el pastor se comunicó conmigo para extenderme esta invitación. Y ustedes saben que su pastor es bien creativo. Yo diría que es un embelequero. Y entonces cuando él me llamó me dijo, mira Aida, que vamos a celebrar la campaña de Semana Santa, se va a llamar Su Sangre. Entonces al pastor Raciel le va a tocar antes de tu participación hablar de los glóbulos rojos. Y entonces tú te vas a preparar y vas a hablar de los glóbulos blancos. Entonces cuando yo colgué, yo le dije a Jeremías, este se cree que yo soy empleada de él, este se cree que yo trabajo en Buenavista. Yo sé que ese es el deseo del corazón de él, es que él se chotea, hermanos, él se chotea. Y no me lo reveló ni carne ni sangre. ¿Verdad que sí, hermano? Podemos darle un aplauso a Dios, aleluya. Y él se ríe, y él se ríe. Pero ¿sabe qué, hermanos? Me pareció bien simpático el hecho de que me solicitara hablar sobre este tema, porque en enero del año pasado, comenzando bien el año, yo me sentía bien acelerada, más hyper que de costumbre, imagínense, una locura. Entonces Jeremías y yo anualmente nos hacemos un examen, un chequeo general para ver cómo nuestra salud está. Y cuando esa mañana temprano Jeremías y yo nos hicimos nuestros exámenes de sangre, como a los 10 minutos llega a mi email los resultados. Usted sabe que gracias a Dios, digo, no debo decir gracias a Dios por la pandemia. Lo que quiero decir es que luego de la pandemia, en muchos lugares se dieron cuenta que el internet existía y que hacía tiempo nos podían hacer la vida más fácil. Entonces ya no tenemos que volver al laboratorio para que nos den los resultados impresos, sino que los envían por email. Entonces nada, llegan los resultados y cuando yo abro mis resultados me percato que los glóbulos blancos estaban sumamente elevados. Cuando usted no sabe mucho de medicina, pero usted se quiere hacer como que sabe, usted googlea. Eso es lo que usted tiene que hacer, usted googlea. Entonces yo dije, pero ¿por qué los glóbulos blancos están tan altos? Y entre todas las opciones que aparecía, decía que en el caso de las mujeres pudiese detectar el hecho de que la mujer está embarazada. Y yo dije, embuste. Yo me quedé como que no puede ser. Pero como que no le hice mucho caso, le soy honesta, no me emocioné mucho, lo dejé ahí. Entonces ese día en la tarde, Jeremías y yo nos íbamos a ver con nuestra doctora, que es internista, teníamos cita, y yo llegué primero, Jeremías iba a salir más temprano de su trabajo, y mientras estaba sentada allí, Jeremías me llamó, que ya iba de camino, y le dije, Jeremías, ¿por qué no paras en una farmacia y me compras una prueba de estas caseras de embarazo antes de que el médico me atienda? Y me dijo, pues dale, lo hago así. Y entonces Jeremías llegó al lugar, todavía el médico no nos había llamado, y fui al baño, hice lo propio. Mire, esa prueba me impresionó porque realmente yo estaba bien preñada, ¿sabes? Eso, ¿sabes? Tú sabes que la prueba esa tú la tienes que dejar a veces hasta como 3 minutos a ver si pasa algo. Y eso voló, eso mandó, tú sabes, la línea bien oscura que apareció. Y cuando salí del baño, Jeremías me hacía, o sea, estaba nervioso. ¿Verdad? Y yo le dije, mira, nene, estoy bien preñada, ¿sabes? Y nada, entramos a hablar con la doctora, le dije, me siento acelerada, pero no le dije lo de la prueba.
Y al final le dije, no te vuelvas loca buscando, ¿verdad?, esta alternativa. Yo creo que es esto. Y le puse la prueba en el escritorio. Me dijo, contra ya, sí, estás preñada. Eso es un 99.9% de certeza. Pero lo próximo era que quería hacerme el examen cuantitativo para estar bien segura. Y entonces cuando me hice el examen cuantitativo, ese examen mide la hormona HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Así se llama, ese nombre tan sencillito. Pues esa prueba mide eso. Y los números estaban súper elevados cuando llegaron los resultados. Y yo me asusté, yo dije, esto tiene que ser un embarazo múltiple. Y como ustedes saben que yo soy tía de ¿qué? De trillizos, gemelos. No es que me molesto, porque en esta iglesia yo siempre digo que son los trillizos y ustedes no me hacen caso, pero sí, yo soy tía de trillizos. Ya tienen 10 años, entonces yo dije, capaz que ahora yo tenga gemelos por lo menos. Pero no, es que el niño creció bien fuerte desde un inicio. By the way, es grande. Los niños de su edad, solamente el 3% de ellos miden lo que él mide. Ya la cunita de colecho parece una caja de muertos. Sí, bendito, le queda chiquita ya. Le queda chiquita al pobre nene. Pero mire qué interesante que encontré lo siguiente, hablando acerca de los glóbulos blancos altos en el embarazo. Pudiera ser por estrés preparto o respuesta del organismo al feto. Es decir, el cuerpo comienza a producir más células de defensa, una respuesta del sistema inmunitario para evitar, ante la presencia del feto, que haya algún rechazo al que pueda considerar como extraño. Hay casos que son particulares en donde tristemente los glóbulos blancos detectan como un cuerpo extraño al feto y pudiesen expulsarlo, lo que normalmente, ¿verdad?, conocemos como un aborto espontáneo. En términos generales, los glóbulos blancos se fabrican en la médula ósea y protegen al cuerpo contra las infecciones. Si se desarrolla una infección, los glóbulos blancos atacan y destruyen las bacterias, los virus u otros organismos que están causando dicha infección. Cuando hablamos acerca de la sangre, tenemos que afirmar entonces que la sangre es vida, que la sangre tiene poder, que la sangre, además de transportar oxígeno y desechos, entre otras funciones, tenemos que afirmar entonces, dejándonos llevar por la información que tenemos sobre los glóbulos blancos, que la sangre también tiene la capacidad de combatir las infecciones. Nos tendríamos que preguntar en esta hora, ¿qué hizo Cristo, hablando acerca de su sangre, por nosotros a través del sacrificio de la cruz, a través del derramamiento de su sangre? Lucas capítulo 10, verso 30, nos habla acerca de la parábola del buen samaritano. Y la Biblia nos narra particularmente en esos versos que un experto de la ley se ha acercado a Jesús para hacerle una pregunta poco honesta. La particularidad de ese acercamiento no es basado en el hecho de que quiero informarme, de que quiero conocer, de que quiero saber, sino el hecho es la burla y ridiculizar a Jesús. Y cuando Jesús tiene el diálogo con este hombre que no queda satisfecho con la respuesta de Jesús y pregunta ¿quién es mi prójimo?, Jesús comienza a hacer el relato, una historia acerca de un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Lucas capítulo 9, verso 51, nos dice que Jesucristo de ahí en adelante afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que la dinámica de este relato se está dando en medio de ese proceso. Jesús va camino hacia la cruz y en medio de ese trayecto hace una historia de alguien que va en camino opuesto al que él está haciendo. Él va hacia Jerusalén. En este relato hay alguien que va de Jerusalén a Jericó. El exégeta Donovan explica lo siguiente. Dice él que Jerusalén está situada en un terreno montañoso y lleno de curvas.
Y este dato es interesante porque Jesús nos narra en la parábola del buen samaritano y nos dice que aquel hombre que hacía su trayecto de Jerusalén a Jericó, lamentablemente cayó en manos de ladrones y esos ladrones le dieron una catimba, le dieron una pela, le llevaron las pertenencias, lo dejaron inconsciente y lo dejaron casi muerto en el lugar. Pues el exégeta Donovan explica y dice que este terreno es montañoso, lleno de curvas y rocas, y que hay una pendiente que baja más de 3,000 pies de altura en solo 17 millas. El terreno es perfecto para que los criminales se escondan. El terreno es perfecto para que puedan salir y huir sin ser atrapados. Y ante un escenario como este, cuando usted escucha de historias que nos sobrecogen, de historias que de alguna manera nos alarman, nos angustian. Cuando uno tiene estos datos, uno dice, pues se lo buscó. Y eso alivia la conciencia. Y uno dice, nadie lo manda a ir por ahí solo. Si en la época todo el mundo va en grupo, eso es lo que pasaba, iban en caravanas. ¿Usted no se acuerda cuando Jesucristo, siendo todavía pequeño, se le perdió a los padres? La gente iba en caravanas y los padres iban preguntando en las caravanas, ¿está ahí mi nene? No, no está. Hasta que finalmente lo encuentran en Jerusalén, lo encuentran en el templo. Entonces yo diría, pues este hombre se buscó la paliza. ¿Quién lo manda a irse solo? Cuando nosotros en nuestra actualidad vemos situaciones que nos escandalizan, pensamos exactamente igual. Si a la muchachita la violaron, aparecen rápido en nuestra mente preguntas tontas que tratan de aplacar el dolor. Tenía la falda corta, iba enseñando la barriga. ¿A qué hora iba caminando? Porque iba sola, porque iba a las 12 de la medianoche. Pero ¿quién la mandó a cruzar o a caminar por esa calle que normalmente la gente no utiliza? Hace algunos años, Jeremías y yo salíamos de una actividad matrimonial un viernes en la noche, sábado en la mañana tenía que estar temprano en un retiro familiar en Barranquitas. Yo salí tan cansada ese viernes, le dije a Jeremías, vámonos rápido a la casa, yo necesito dormir. Jeremías me dice, pero es que tengo que pasar primero por casa de mis padres. Yo monté trompa porque yo tenía sueño, yo quería ir a dormir, al día siguiente me tenía que levantar temprano, pero bueno, él tanto insistió hasta que yo cedí. Luego de que salimos de casa de mis suegros, caímos en la avenida principal y en la avenida principal a esa hora, ya eran como las 11:30 de la noche, una joven entre 16 y 17 años caminaba sola y un auto iba detrás insistentemente. Yo instintivamente le dije a Jeremías, da media vuelta, a esa joven la están persiguiendo. Jeremías se escandalizó. Me dijo, tú estás loca, ¿sabes que nos pueden pegar un tiro? Sí, es cierto, nos pueden pegar un tiro. Y lo de loca, tú te casaste conmigo, mala tuya, tú sabías lo que había. No, porque yo sé que en los primeros años está la cosa de idealizar a la gente, pero ya a estas alturas tú debes saber lo que hay. Es que yo he estado ahí, hermanos. Es que yo creo que el amor de Cristo me invita inclusive a ponerme en riesgo para bendecir y cuidar la vida de alguien más. Es que si yo veo la necesidad no puedo mirar hacia el lado. ¿Sabe? A lo mejor en algún momento pierda la vida, no lo sé, pero yo no puedo ver el dolor y quedarme sin hacer nada. Y cuando Jeremías va detrás del auto empieza a tocarle bocina para que el hombre desista y se vaya. Ahora la joven no está nerviosa porque un carro la persigue, ahora está nerviosa porque son dos autos. La muchacha despavorida cruza la avenida y había un auto estacionado y había una pared de por medio. Y ella se escondió entre el auto y esa pared. El hombre da media vuelta para seguir molestándola, abre la puerta, le grita algo que nosotros no logramos escuchar. Jeremías seguía tocando insistentemente la bocina hasta que el hombre se fue del lugar. Nos acercamos a la joven, bajamos los cristales del auto, nos identificamos como líderes, como cristianos, que estuviera tranquila, no dejaba de llorar. Le preguntamos, ¿ese hombre te estaba molestando? Nos dijo que sí. Evidentemente estaba muy nerviosa, no la podíamos subir al auto, iba a sentir desconfianza, pero yo le pregunté, ¿vives en el área? Porque Jeremías y yo entonces te podríamos acompañar en lo que tú caminas, ir con nuestro auto detrás de ti. Nos dijo que sí. Así lo hicimos, la acompañamos hasta frente de su hogar, ella abrió el portón,
nos asegurábamos que cerrara y que estuviera segura dentro de su hogar. En esa jugadita nos dio las 11:30, 12 de la noche casi. Yo no sé por qué la joven estaba en la calle. No me dio tiempo ni lo iba a hacer, a preguntar por qué razón ella caminaba. No sé si sus padres están enfermos y salió a comprar medicamentos. Yo no sé si tenía hambre y fue a algún lugar a comprar comida. Yo no tengo por qué preguntar eso. A mí Dios me invita a acompañar a la gente, a estar en el momento del dolor, a abrazar, a no abandonar. Yo no tengo por qué preguntar eso. Yo solamente tengo que caminar con la gente. La Biblia dice que este hombre quedó moribundo y tirado en el lugar. Y en medio de ese escenario aparece el primer personaje de este relato, aparece un sacerdote. Y eso nos da paz cuando aparecen religiosos en el camino. Cuando aparece un líder, cuando aparece un pastor. Y usted está en un momento crítico, usted respira. Y usted dice, ay, qué bueno, fulano está aquí, de seguro va a tener una palabra de aliento para mí. Fulano está aquí, de seguro me va a abrazar, me va a acompañar, me va a decir qué hacer, me va a guiar. Para nuestra sorpresa, el sacerdote que aparece en este relato, dice la Biblia que lo vio a la distancia tirado, y la Nueva Traducción Viviente dice que cruzó el camino y se fue por el otro lado. Aunque no lo quisiéramos admitir, nosotros nos parecemos más al sacerdote que otra cosa. Porque cuando usted va por el camino y de repente aparece esa doña que habla hasta con su sombra, y usted va con mucha prisa, y usted sabe que esa señora, además que habla mucho, es medio presentada y pregunta lo que no tiene que preguntar, que para colmo es incómoda. Usted se hace loco, usted baja la cabeza, usted cruza la calle y usted se va por el otro lado. Y si la señora se da cuenta y lo llama por el nombre, que usted es tan embustero y yo también, fulana, no te había visto, si Cristo viene, ahí mismo usted se queda porque claro que usted la vio. Lo que pasa es que usted le sacó el cuerpo. De igual manera, hay veces que uno va con prisa y uno toda la semana trabajó, uno está cansado y uno dice, hoy es sábado en la mañana, voy para el supermercado, sé que no me voy a encontrar a nadie. Toda la semana yo estuve de punta en blanco, porque eso no falla. Tú puedes estar bien vestido, bien arreglado, no te encuentras con nadie. Sales un momento a la esquina, mal arreglado, aparece medio mundo. Y usted dice, voy un momento al supermercado, nadie me va a ver, es temprano en la mañana, la hermanita sale con el dubi, el Señor reprenda al diablo. Y el hermano se va con unos pantalones cortos, con unas chanclas marca Puerto Rico, arrepiéntete en el nombre de Jesús. ¿Qué cafrería es esa? Si las Old Navy son baratitas y se venden lo más chula, cómprate esa. Pues para tu sorpresa, cuando llegaste al supermercado, media iglesia estaba haciendo compra, ¿qué tú haces? Te metes en la caja del Conflay porque no hay más nada. ¡Qué vergüenza! Y la realidad es que el sacerdote, según lo que nos narra la Biblia, debe haber estado trabajando un tiempo en el templo en Jerusalén. Probablemente va con prisa para su hogar, va a encontrarse con los suyos, va a descansar. Por otra parte, el hombre que está moribundo en el lugar, no sabemos si finalmente ha muerto. Y si ha muerto, el sacerdote sabe que si toca un cuerpo muerto, tiene que entrar en un proceso de purificación. Ay, en términos generales, esto es mucho trabajo. Que lo atienda otra persona. Cuando nosotros nos acostumbramos a trabajar con gente, y lo digo con pesar, no lo digo con alegría, a veces nos volvemos insensibles ante el dolor de los demás. Porque hemos escuchado tantas historias, porque conocemos tantos relatos, porque a veces detrás de eso vemos que son personas necias, que no siguieron instrucciones, que hicieron lo que les dio la gana. Uno entra en muchas consideraciones. La cuestión es que la Biblia nos muestra que el sacerdote siguió de largo. Jesús sigue narrando y dice que aparece, según su relato, un segundo personaje. Aparece un levita. El levita también trabaja en el templo. El levita también ha dedicado su vida a Dios. Ay, qué alivio. Aparece otro religioso que viene a ayudarme. Aparece otro religioso que de seguro va a tener compasión. Yo creo que cuando uno está en una necesidad profunda y aparece gente que uno ha catalogado como gente de Dios, uno debe sentir una paz tan terrible de que son personas que vienen a abrazar y que no van a dejar a uno tirado en el camino. Pero para nuestra sorpresa, el levita hace exactamente lo mismo, porque los ejemplos son poderosos. Quizás vio al sacerdote
Y dijo, pues si el sacerdote siguió de largo, yo también voy a hacer lo mismo. Aparte que el levita puede considerar algo. Si en la época es común que hagan emboscadas en el lugar, ¿no será una trampa? Yo tengo derecho de pensar. Yo tengo derecho de evaluar cuán riesgoso es lo que voy a hacer. No hemos escuchado relatos de personas que supuestamente en el expreso se les dañó el auto y usted generosamente se detuvo a ayudar. Y no solamente quedó sin su cartera y sin el celular, también le robaron el auto. Porque era una emboscada, era una trampa. Y teniendo todas esas cosas en mente, no en balde la Biblia dice que por la maldad el amor de muchos se va a enfriar. Y usted mide las circunstancias, y usted mide los riesgos, y usted dice que tengo hijos, tengo esposa, tengo que llegar a casa, tengo prisa, estoy cansado. El hombre no sabe si es una emboscada, la Biblia dice que sigue de largo su camino. Jeremías y yo todavía éramos novios. Y recuerdo una tarde casi noche, Jeremías ir a visitarme a casa. La pastora me preguntaba hace un rato, me decía, Aida, tengo una pregunta del sermón. Y yo esperando una pregunta, tú sabes, teológica, profunda. Les voy a decir cuál fue la pregunta. La pregunta es que por qué yo esperaba a Jeremías en pijama, porque en efecto en este relato yo estaba en pijama. Y la respuesta es sencilla. El sueño siempre va por encima del amor. O sea, no, rápido la visita y vete para tu casa, yo voy a dormir. Yo estaba en mi pijamita, chévere y chula. Tampoco era que tenía una pijama de doña, ¿ves? No estaba barriendo la casa ni nada de eso, ni estaba con rolos, ¿ves? Una cosa cool. Pues la cuestión es que Jeremías cuando llegó, en ese momento yo vivía en el campo en Trujillo Alto. Y había en ese entonces una curva que era bien oscura antes de llegar a mi hogar. Y Jeremías llegó a nuestra casa casi chillando gomas y cuando abrió la puerta se veía más blanco de lo que él es. Lo vimos tan asustado, le preguntamos qué sucede. Nos dice, mira, es que es la curva más oscura antes de llegar aquí. Parece que atropellaron un niño y está tirado en el lugar. Yo necesito que ustedes regresen conmigo, no me paré porque estoy solo. Así que mi hermano mayor y yo nos montamos en el auto con Jeremías. Mi hermana más pequeña comenzó a llamar al 911. Cuando llegamos a la curva oscura, Jeremías coloca las luces largas de su auto y nos bajamos los tres. Cuando nos acercamos, para nuestra sorpresa, no era un niño, era un joven de estatura pequeña. Y lo acababan de acribillar en el lugar, la sangre salía de su cabeza. Nos impresionamos. Jeremías y yo subimos al auto y mi hermano mayor salió corriendo y nos dijo, voy a buscar ayuda con los vecinos del área. Mientras Jeremías intentaba voltear el auto, apareció una pick-up y la pick-up nos lanzó las luces largas, no podíamos ver quién nos hablaba. Se escuchó una voz que dirigía su conversación a Jeremías y la persona decía, Pai, eso no es con ustedes, váyanse de aquí. Hasta ahí nos llegaron las ganas de ayudar al prójimo y de ser un buen samaritano. Porque ustedes saben que en el bajo mundo, cuando son muertes por encargo, la persona asignada a esa labor se queda en el área esperando que se lleven el cuerpo y verificando que su trabajo en efecto se haya hecho. Así que Jeremías y yo nos asustamos. Jeremías más rápido que ligero empezó a darle, a virar el auto para regresar al hogar y empezamos lentamente la marcha. Y escuchábamos a la distancia a alguien que nos gritaba, condenados, no me dejen. Y era mi hermano, se nos había olvidado que él estaba. Ay, Dios mío. Cada vez que nos reunimos y hablamos de esto, mi hermano sospecha que no lo queremos mucho. No, fuera de broma, durante varios días estuvimos recibiendo llamadas anónimas y todo. No sabemos ni siquiera cómo obtuvieron nuestro número de teléfono, o sea, bien creepy. Y hay veces que nos sucede como el levita. No sabemos si hay una trampa detrás. Y estamos midiendo nuestros riesgos, estamos tratando de cuidar nuestra vida. La cuestión es que el relato dice que el levita siguió de largo su camino. Ahora aparece un personaje de lo más interesante. Pero antes de yo hablarles acerca de este tercer y último personaje que aparece en el relato de la parábola del buen samaritano, a mí me parece que es interesante analizar la conducta y el modo de proceder de los religiosos, de los líderes de quienes nosotros esperamos más.
sin duda alguna, los sacerdotes no pudieron hacer la labor que se necesitaba hacer para nosotros tener un acceso definitivo a la presencia de Dios. Nos mostraron que eran tan humanos como nosotros, que ellos también necesitaban a Cristo, que ellos también necesitaban redención. A veces nosotros nos enfocamos en que los líderes, en que los pastores fallan. Y se nos olvida que son tan humanos como nosotros, que ellos también necesitan que la sangre de Cristo les renueve continuamente. Alguien puede alabar a Dios, aleluya. Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12 dice: pero ya Cristo vino y se ha convertido en el sumo sacerdote. Lo que los sacerdotes y el sumo sacerdote no pudieron hacer, Jesucristo lo hizo. A Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Gloria a Dios. Porque el santuario o el tabernáculo donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Y el verso 12 dice: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno, un rescate definitivo. Mi hermano, el papá de los trillizos, es médico. Bueno, por eso Dios le dio trillizos, porque la verdad que con ese empuje económico no hay quien pueda. Y yo conversaba con él acerca de este asunto de los glóbulos blancos. Y le propuse este texto, Hebreos 9, verso 12. Y mi hermano es bien brillante. Y me hizo una versión médica de ese texto bíblico. Oiga bien. Él me dijo lo siguiente: y no por los glóbulos blancos de machos cabríos ni de becerros. Entró una vez y para siempre en el vaso, en el timo y los santos nódulos linfáticos, habiendo obtenido una eterna y robusta respuesta inmune. O sea, el trabajo que Cristo hizo por nosotros nos ha dado una respuesta inmune al pecado. El trabajo que hizo Jesucristo por nosotros ha quitado la infección del pecado en nuestras vidas. Aleluya. Jesucristo en su relato ahora nos escandaliza con el tercer personaje de esta parábola. En términos progresivos, se había presentado un sacerdote y un levita. Mínimo estamos esperando que el tercer personaje sea un judío. Pero a Jesús le gusta escandalizarnos. Y el tercer personaje nos sorprende cuando Jesús dice que apareció en aquel camino un samaritano. Hay comentaristas bíblicos que dicen que la parábola del buen samaritano también se debe conocer como la parábola de los verbos. Porque el samaritano, a diferencia nuestra, que nos gusta ver solamente para comentar, que nos gusta saber solamente para ir a llevar el chisme, el samaritano no aparece solamente a ver y ya. La Biblia dice que tuvo varias acciones interesantes. En primer lugar, dice la Biblia que él vio a la distancia y simplemente con ver a la distancia fue conmovido a misericordia. Cuando la Biblia habla de que un judío, de que un israelita era conmovido a misericordia, quiere decir que lo que estaba viendo le dolía en sus entrañas. No era un dolor ficticio, le dolía como si fuese a sí mismo. Nos tiene que doler lo que está viviendo Puerto Rico. No nos podemos quedar inertes ante lo que está pasando. La gente tiene tanta necesidad. Este lunes yo estaba en la emisora y martes temprano en la mañana, cuando Jeremías llegó a su trabajo, su jefe estaba rojo y llorando. Y Jeremías le dijo: ¿qué pasó aquí? Y el jefe le contó que la esposa le envió un video a través de WhatsApp, lo llamó y le dijo: tienes que escuchar esto. Son personas que no conocen del evangelio. Y para mi sorpresa, la esposa le estaba compartiendo el video del 97.7 y él le dijo a Jeremías: estoy muy tocado por esta palabra. Yo sé que Dios me está llamando. Alguien puede alabar a Dios, aleluya. La necesidad está tan cerca de ti, lo que pasa es que no estamos prestos a ver. No estamos prestos a observar. No sé si alguien recuerda la historia de la mujer encorvada. Cuando Jesucristo está en el templo, que Él está próximo a enseñar, Él vio a la mujer. Y ese ver tiene una profundidad, es de observar.
de darnos cuenta que alguien más está sufriendo, que alguien más lo está pasando mal, que alguien necesita la respuesta de Cristo en su vida, aleluya. Nos tiene que doler lo que la gente vive, pero no de la boca para afuera. Justo González, el pastor y teólogo de la iglesia metodista, él dice que esta manía y este invento de hacer cultos evangelísticos empezó luego del siglo XVIII. Porque antes de eso, todos los cristianos, no importaba si fueran pastores o predicadores o evangelistas o misioneros, todos sentían la carga de estando en la escuela predicar, de estando en el supermercado predicar, de estando en el banco hablar de Cristo. Y hemos dejado esa carga solamente, dice él, a los predicadores profesionales. Y él se refiere a los evangelistas, a los pastores, a los que comúnmente se dedican a esto. Si tú profesaste a Cristo públicamente y Él vive en tu corazón, la responsabilidad de compartir las buenas nuevas del Cristo crucificado y resucitado es tuya. ¿Alguien puede alabar a Dios? Nos tiene que doler. Yo compartía en el primer servicio que en el 2016, si no me equivoco, un viernes en la noche salía de una convención de jóvenes de predicar. Y esa misma noche tenía que predicar en una media vigilia en la iglesia del pastor Pablo Jiménez, en aquel momento cuando pastoreaba en Dorado. Cuando yo llegué a mi casa, yo no podía con mi vida. ¿Tú sabes lo que es predicar 2 veces en una misma noche? Sábado en la mañana yo no me podía levantar. Cuando finalmente al mediodía yo abrí los ojos, Jeremías, un hombre de Dios muy entendido, me dijo: Aida, no tienes que cocinar, yo te llevo a comer. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está hablando, Dios está tocando en esta hora, aleluya. Así que dicho eso, comenzó entonces el dilema de todo matrimonio. ¿Para dónde vamos? Y entonces el esposo propone, pero la esposa nunca quiere los lugares que el esposo propone. Dicho y hecho, Jeremías me dijo: mira, hay una panadería bien sabrosa que esta semana yo visité y me gustaría que fuéramos a comer ahí. Le dije: una panadería a las 12 del mediodía, mínimo yo estoy pensando un mofongo relleno de camarones al ajillo. Yo no estoy pensando en comer pan hasta ahora. Pero tanto él insistió hasta que yo dije: pues ni modo, vamos para allá. Cuando llegamos a la panadería y se abrieron aquellas puertas, Jeremías comienza a hacer la petición de lo que vamos a comer. Y mis ojos caen en un empleado joven que está en el lugar. Cuando yo miro a este joven, el Espíritu Santo me toca y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. No paro de llorar. Siento el dolor que él está atravesando, siento la angustia que él está viviendo. Me puse bien nerviosa y me coloqué unas gafas de sol para disimular el momento, porque cuando usted ha visto un anormal que llora en una panadería por pedir un sándwich, nunca. Eso no tiene sentido. ¿Por qué esa mujer está llorando ahí? O sea, la gente no va a entender eso. Y yo empiezo a hablar con el Señor. La noche antes yo le predicaba en la convención a aquellos jóvenes y les decía, basado en Lucas capítulo 4, que el Espíritu del Señor ya no está sobre nosotros. Nos ha enviado a predicar, el Espíritu del Señor está en nosotros. Y explicaba la importancia de estar llenos del Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu. Pero ahora, yo que estaba en la panadería, yo no estaba tan emocionada de ir a compartir a Cristo mientras comía pan. Yo estoy cansada, yo pienso que ese no es el lugar, que yo voy a incomodar a la persona. Los temores que todos nosotros tenemos en muchas ocasiones cuando vamos a hablar de Jesús. Pero la gente tiene tanta necesidad, la gente te va a agradecer que tú les hables acerca de la esperanza que hay en Dios. Pues yo no me atreví y me senté a desayunar con Jeremías. ¿Ustedes se acuerdan los muñecos que se ponían en el dash de los autos que hacían así? Jeremías está hablando. Yo estoy haciéndolo así, yo no estoy ni escuchando que él está hablando, porque yo estoy pensando en que yo le tengo que ministrar a ese joven. Hacen un cambio de turno, llegan empleados del próximo turno, veo que salen los anteriores y yo digo: wow, perdí la oportunidad de hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Pero para mi sorpresa, de momento el joven se acerca limpiando las mesas. Pierdo la timidez, le digo al joven que se acerque, le pregunto cuál es su nombre. Jeremías y yo nos identificamos. Le dije: ¿asistes a alguna iglesia? ¿Conoces al Señor? Bajó su rostro y empezó a llorar. Ahí el Señor me da palabra para él y comienzo a decirle lo que el Señor ha puesto en mi corazón que le diga.
Te sientes cansado, te sientes agobiado, el dinero no te da. Le has dicho al Señor si tu vida tiene todavía propósitos en sus manos. Y quiero que sepas que el Señor está aquí para mostrarte que todavía Él te ama y tiene planes hermosos para con tu vida. Cuando finalmente el joven se compone y deja de llorar, me dice sorprendido: ¿cómo usted sabe que yo tengo varios trabajos y que tengo problemas económicos? Cuando yo llegué hoy temprano a hacer mi turno aquí en la panadería, le dije al Señor: estoy cansado, estoy agobiado, no sé cómo lo vas a hacer, pero hoy yo necesito saber que todavía mi vida tiene propósito en tus manos. De más está decirles que ese joven reconcilió su vida con el Señor en ese lugar. El lugar que para mí no era apropiado. ¡Aleluya! Nos tiene que doler lo que la gente vive. Nos tiene que doler lo que la gente está atravesando. Y la Biblia dice que el samaritano vio, fue conmovido a misericordia, pero se acercó. A distancia las cosas pueden parecer de una manera, pero cuando tú te acercas toman otra dimensión. La hermana a lo mejor siempre tiene cara de bulldog, pero cuando tú te sientas a hablar con ella te das cuenta por qué. Es que las cosas a la distancia parecen de una manera, pero cuando tú te acercas cobran otra dimensión. Pero ¿cuántas cosas no nos hemos imaginado que no son ciertas? Usted nunca ha ido a un velorio que el padre, el cura, el sacerdote, el pastor diga: muy buenas noches, gracias a todos por estar aquí en este momento de dolor y acompañar a la familia Pérez, ya que el condenado se lo llevó el diablo. A ningún velorio que usted haya ido han dicho eso. Porque en los velorios los difuntos van ¿para dónde? Van para el cielo. Todos van para el cielo. A la distancia las cosas parecen de una forma, pero cuando usted se acerca, ¿a cuántos velorios uno no fue? Que apareció la esposa, la chilla 1, 2, 3, hasta las 5. Pero el hombre iba para el cielo. Eso lo sabe Dios. El samaritano no se quedó a la distancia, se acercó. Y la Biblia sigue narrando y diciendo que al acercarse vendó sus heridas con vino y con aceite. El vino y el aceite no solamente se usaban para la curación y evitar infecciones. El vino y el aceite también se usaban en el templo como parte de la adoración a Dios. El que te detengas por alguien más es una manera de honrar el nombre de aquel que te ha salvado. La Biblia dice que lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y al día siguiente pagó 2 denarios. Y le dijo al dueño del mesón: si este hombre gastase algo de más, yo voy a regresar y lo voy a pagar. A estas alturas no tenemos duda de la bondad del samaritano. Este hombre es una pelota de decencia. Porque el samaritano sabe que en territorio judío, si fuese él, el caído, ningún judío se detendría a ayudarle. Y usted a veces ayuda si la persona que usted está ayudando sabe que le puede devolver el favor. O si la persona es de su agrado. O si la persona es su amigo. O si la persona te cae bien. Pero normalmente no nos vamos a detener en el camino por gente que nos aborrece y no nos quiere. Jesucristo nos amó a pesar de que nosotros no lo amábamos a Él. El que quiso entregarse por nosotros fue Cristo, aunque nosotros ni siquiera le conocíamos. El samaritano de esta historia es Jesús. Jesús fue el que nos vio tirados en el camino. Jesús fue el que quiso acercarse y no quedarse a la distancia. Jesús nos echó vino y aceite en nuestras heridas, nos subió a la cabalgadura, ha pagado el precio por nosotros y ha dicho que volverá por su iglesia. Alguien puede alabar a Dios. Y Ramancere Bequía, el samaritano de esta historia, Jesús. Hay una de las versiones que dice que era el samaritano despreciado. Y si somos honestos, la gran mayoría de nosotros por mucho tiempo estuvimos despreciando al Señor. Con nuestra manera de vivir, le sacábamos el cuerpo continuamente. Pero Jesucristo fue el único que cuando los religiosos nos dejaron tirados en el camino,
Cuando nadie pagaba un peso por nosotros, Jesucristo se detuvo en el camino a abrazarnos, a restaurarnos, a darnos salvación y vida eterna. El samaritano de esta historia es Jesús. El samaritano de esta historia es Jesús. El sacrificio de Jesús fue superior. Fue perfecto porque no pecó. Fue voluntario porque no se aferró a su gloria. Fue racional porque él entendía el peso de lo que iba a vivir. Y fue motivado por el amor, porque dice Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo primogénito, no, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio, a veces digerimos estas historias como cualquier cosa. Y muchos de nosotros, si vamos a hablar con honestidad, pensamos que estas historias son mitológicas más que otra cosa. Y hay historiadores que no tenían que ver nada con la iglesia del siglo I, que testifican, como por ejemplo Flavio Josefo, testifican acerca del Jesucristo histórico, que sí existió, estuvo en medio nuestro, fue crucificado. Y hay demasiada evidencia de que al tercer día se levantó de entre los muertos. Yo no estoy hablando de una historia para nenes chiquitos, mitológica. Yo estoy hablando de que nuestro Dios está vivo. Envió a su Hijo a salvarnos, a darnos redención. Cuando más nadie nos amó, Jesús nos amó eternamente. ¿Alguien puede alabar a Dios? Jesús, según Hebreos capítulo 9, verso 12, logró un rescate eterno y para siempre. De las religiones más creíbles y más lógicas es la cristiana. La gran mayoría de las religiones te piden hacer cosas para salvarte. Y en medio de ese trayecto tú te cansas. Porque en tu humanidad son más las veces que fallas que hacer las cosas bien. Porque si no fallamos coherentemente o conscientemente, lo hacemos de forma inconsciente. Y mientras yo fui nacida y criada en el Evangelio, llegó un momento que yo me cansé. Porque yo llevaba el peso de mi religión. Hasta que entendí bien que fue Jesucristo el que pagó el precio. Que Él me está invitando por fe a aceptar que Él tomó el lugar que me correspondía a mí. Él lo hizo por mí. Lo que tengo que hacer es descansar en fe en Él y aceptar su sacrificio, porque su sacrificio me da apertura directa a la presencia de Dios. Descansa en Él, porque su sangre puede combatir la infección, la contaminación del pecado. Solamente Jesucristo nos puede librar de este pecado que nos asedia. Y no me digas que eres buena persona. Ninguno de nosotros somos buenos, por más chulito que tú seas. Porque tu conciencia moral, tú la usas a tu gusto. Tu conciencia moral, tú la usas dependiendo de... Tú puedes ser una persona íntegra, no dudamos de eso. Pero si se meten con tus hijos y tienes que coger la curvita, lo vas a hacer. No eres tan bueno nada. Si tienes que romper las reglas, lo vas a hacer. No te puedes salvar a ti mismo. Tienes que acudir a la cruz de Jesús. Su sangre perfecta nos da acceso a la libertad que solamente Jesús propone. Nos quita el peso del pecado, nos da paz. Y con esto cierro mientras usted se pone de pie. En el 2015 hubo un video que se hizo viral en las redes sociales de la cantante Becky Parrilla, de 33 DC. Y en ese video nos sorprendía porque ella decía que, a diferencia de lo que ellos pensaban, creían como familia que ella había superado el cáncer. Y para su sorpresa, ahora el cáncer se extendía a su cerebro. Ella se veía llorosa, medio tristona, una madre en aquel momento de 2 niños. Pero en medio de su relato se hizo viral. Porque ella dijo, aún si Dios no me sanara,
yo estoy tranquila y tengo paz. Porque mi problema más grande lo resolvió Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo podría estar sana e irme directito a las pailas del infierno, decía ella en el video. Pero mi problema más grande era respecto a la eternidad. Y Cristo resolvió ese problema por mí. No te resistas al toque de Dios. Dios te está llamando. Yo a veces quisiera meterme dentro de la gente y que pudieran sentir el gozo y la paz que solamente se encuentra en Jesús. Que la gente que está tan lacerada y tan herida pudiese entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nada fuera de Jesús vas a encontrar ni hallar. Que solamente Jesús puede curar tus heridas. Jesús es el único que está dispuesto a detenerse en el camino por nosotros. Aquel hombre inclusive había perdido hasta su identidad, estaba moribundo, no podía hablar, no sabíamos quién era. A Jesucristo no le importó, se detuvo en el camino, lo abrazó, lo sanó, le vendó sus heridas. Jesucristo es el único que puede sanar tu corazón. Ahí donde tú estás, yo quiero hacer una oración. Si en medio nuestro hubiese algún amigo, algún hermano que nos acompaña, y hoy sientes que tu corazón late más rápido que de costumbre, y hoy quizás te identificas con el jefe de Jeremías, te sientes lloroso o llorosa y no quieres salir de este lugar sin recibir una oración, yo te invito a que le permitas al Espíritu Santo de Dios obrar en tu vida. No salgas de este lugar sin que podamos abrazarte. No salgas de este lugar sin que podamos orar por ti. Esa inquietud es producto del Espíritu Santo tratando de mostrarte que Jesucristo es el camino a seguir. Es el Espíritu Santo inquietando tu corazón. No se trata de que tengo que ahora entregar un montón de cosas, no. Jesucristo pagó el precio para que hoy tengas acceso y libertad. Su sangre es suficiente para que hoy tengas una vida plena en Él. ¿Habrá alguien que necesite recibir esa oración? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Oh, te bendecimos y te alabamos. ¿Habrá alguien más que nos acompañe en este altar? Podemos darle un aplauso a Dios por este hombre, este amigo que se acerca. Aleluya, aleluya. Oh, te alabamos, Señor. El buen samaritano está aquí, aleluya. Él quiere echarle vino y aceite a tus heridas. No salgas de este lugar. No salgas de este lugar sin recibir a Jesús en tu corazón. Es el Espíritu Santo de Dios que te inquieta. Lo mejor que puedes hacer hoy es entregarle tu vida a Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Alguien que me dé el privilegio de darle un buen abrazo. ¿Habrá alguien más? Un abrazo de parte de Dios. No te vayas sin Jesús. No te vayas sin el Señor. Durante estos días el pastor Rey Matos compartía en la emisora y decía: hace 51 años acepté a Jesucristo en una campaña de Semana Santa. Y hace 51 años imaginaría el pastor Rey Matos todo lo que Dios tenía para su vida. Lo dudo. Y tú no sabes todo lo que Dios tiene para ti. Dando este primer paso que es aceptar a Jesucristo en tu vida. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Oh, te bendecimos y te alabamos. Oh, te bendecimos, te alabamos, Señor. Ahí donde tú estás puedes levantar tus manos y alabarle, bendecirle. Dale gracias porque murió por ti. Dale gracias porque has recibido su salvación. Dale gracias
porque cuando otros religiosos pasaron de largo, Jesucristo se detuvo en tu camino, te abrazó y te salvó. Él sanó tus heridas. Padre bueno, Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque nos has mostrado el amor que este mundo no nos puede dar. Hoy me siento privilegiada de poder servirte, de poder amarte con mis imperfecciones, Señor. Tú has sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, Señor. Has sido el Dios de mi vida. Fuiste el Dios de mi niñez, de mi juventud, de mi vida adulta. Tú eres el todo de mi ser, Señor. Estoy tan agradecida de que no me hayas dejado tirada en el camino. Gracias, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Le diste propósito a mi vida. Gracias porque hoy le das propósito a la vida de estos amigos y hermanos que pasan aquí adelante. Gracias porque tu sangre aún tiene poder para salvar, para rescatar, para libertar. Oh Espíritu Santo de Dios, que no nos quedemos inertes ante el dolor y la necesidad de Puerto Rico. Conmuévenos, Espíritu Santo, a hacer tu voluntad. Tenemos el ejemplo tuyo, fuiste el buen samaritano, despreciado y humillado. No abriste tu boca, no te defendiste. Pudiste haberte librado de la cruz, pero por amor allí te quedaste. Gracias, Jesús, porque cuando nuestro mundo se derrumba, tú nos muestras por tu palabra que tú sigues sentado en tu trono de gloria, de honra, que podemos confiar en ti, en tus promesas. Gracias porque nosotros tenemos una esperanza viva en ti. Gracias porque tenemos a quien acudir. Gracias porque abriste el camino hacia el cielo. Gracias porque rompiste el velo. Gracias, Jesús, por tu salvación. Por tus méritos hemos orado, Señor, depositando nuestras vidas en ti. Permítenos responder en gratitud, haciendo tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Recibe este aplauso como ofrenda de alabanza. Tuya la gloria, tuya la honra y tuyo el poder. Dios les bendiga.